Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México. Este programa que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio todos los lunes y jueves, en donde platicamos con algún artista o alguna persona que trabaja en relación al arte. Así que bueno, si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas y nos sigas para que pues te enteres de todo lo que estamos aquí publicando, que conozcas a cada vez más artistas mexicanos y pues obviamente invitarte a que nos ayudes a difundir el arte en nuestro país. Quédate hasta el final porque hoy vamos a platicar con Amael Bisuet. Él es periodista y artista visual que radica en la Ciudad de México y viene hoy a contarnos pues sobre su vida con el periodismo, su vida como docente también. Así que pues vamos a darle la bienvenida a Amael. Amael, te damos las gracias por estar por aquí. Amael, muy bienvenido aquí al programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre compartir con los amigos. Gracias, Amael. Mira, voy a leer un poquito de tu biografía brevemente para que el público conozca un poquito más de ti. Claro. Amael Bisuet, él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. También tiene una maestría en Artes Visuales con orientación en pintura en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM también, Antigua Academia de San Carlos. Ha combinado su trabajo periodístico y el plástico. La sección cultural del Sol de México de Mediodía, del 93 al 2005, y esto le valió el Premio Nacional del Club de Periodistas de México en diciembre del 96. Actualmente es columnista del diario El Sol de México, Bazar de la Cultura y caricaturista, del periódico digital Desinformémonos. Fue jefe de redacción e ilustrador de la revista Boxer Motors. Y entonces, bueno, pues aquí estamos viendo un poquito de su biografía. También, además, Amael es docente. Ahorita nos va a platicar también sobre ese aspecto pues de su amplio trabajo. Así que pues, ¿qué te parece, Amael? Si comenzamos un poquito, siempre me parece interesante cómo nos vamos introduciendo en el mundo de lo que pues posteriormente nos vamos a dedicar, ¿no? O que nos dedicamos, cómo es que nos empiezan a llamar la atención ciertos aspectos y vamos tomando decisiones, ¿no? Entonces, me gustaría saber, Amael, ¿qué fue lo que te llamó principalmente pues, del periodismo y qué tipo de periodismo es el que, pues, empezaste haciendo? Sí, yo creo que todo se remonta siempre a la niñez. Tuve la fortuna de leer algunos trabajos periodísticos interesantes, porque en aquella famosa revista Selecciones de hace muchos Mm, años sí, sí. tenían una colección de libros y uno de los libros era el Carrusel Juvenil de Selecciones. Y en ese carrusel venían varias historias de aventuras. Uno de ellos era, por ejemplo, la historia de Cochís, el gran jefe de los Apaches, una visión muy interesante. Y también venía la historia de Wyatt Earp, que fue un famoso sherife, como decían allá, un Mm, comisario del viejo oeste, ujú. de la Wells Fargo, la historia de El tesoro de un pirata, historias muy interesantes, la verdad. Y a mí me gustó cómo se contaban aquellas historias y dije, bueno, a lo mejor algún día me gustaría relatar también algunas historias de ese tipo. Y fue a través del periodismo, estudié la carrera de periodismo y comunicación colectiva y en un principio no sabe uno muy bien por dónde encaminarse. Me dieron la oportunidad de comenzar con una columna de deportes, que también me interesan mucho los deportes, en el Sol de México Mediodía. Me invitó en aquel entonces una ex condiscípula, Rosa María Licona, estaba dirigiendo el periódico, me invitó. Comencé con aquella columna, me gustó mucho, y después me invitó a que me encargara de la plana de cultura que se llamaba La Cultura al Mediodía y empecé a realizar un periodismo ya directamente vinculado a la cultura. Fue Mm, una experiencia de bastantes años. Después ya en el matutino El Sol de México con el amigo Humberto Hernández, que un veterano del periodismo me dio otro espacio y ahí pues tuvimos oportunidad de presentar entrevistas con gente muy interesante, no sé, con un Luis Nishizawa, por ejemplo, con frecuencia ya la ya desaparecida doctora Teresa del Conde, que siempre nos daba alguna información, en el Franz Mayer con
con su director, eh, con gente muy experta, muy conocedora, y recorrer exposiciones, asistir al Tour de Cine Francés, entrevistar a algunos de los directores del elenco del tour, artistas que venían de Francia para platicar con los medios aquí. Entonces fue una etapa muy enriquecedora, muy interesante y creo que uno crece, cambia después de aquellas experiencias. Y, Seguramente. y Sí. fue muy, muy interesante. Y después de que te cambiaron de deportes a la sección cultural, ¿ya no quisiste regresar a deporte? ¿O cómo fue? Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, en otra revista que se llama Boxer Motors con el amigo Andrés Ujú, Martínez y Crespo, volví a escribir de deportes. Ahora, por ejemplo, tuve oportunidad de entrevistar motociclistas, ujú, montañistas, gente que hace también deportes de mayor riesgo sí, y con anécdotas muy interesantes también. Entonces, no lo he dejado del todo. Tengo por ahí algún proyecto que está pendiente para retomarlo también sobre el tema de los deportes. Y bueno, nunca hay que dejar esa vocación. claro, así es. Amael, y digamos, ¿qué viste durante pues tu carrera en el periodismo cultural? Algunas cuestiones de las que te has dado cuenta, algunos tips o algo como para las personas que quieren empezar a hacer periodismo cultural, no sé, algo que nos quieras comentar de tu experiencia. Sí, desde luego uno va aprendiendo de los entrevistados, Ujú, si los puede uno aprovechar, puede uno entender por qué les gusta crear obras de arte. Cada uno tiene su historia, tiene su visión del mundo, pero también tiene uno que investigar y a veces cuestionar lo que están a uno ofreciendo, no siempre las versiones que nos ofrecen los artistas o las fuentes son las más cercanas a la realidad, a los hechos. Eh, Hay muchas polémicas, muchos debates. Por ejemplo, el mundo prehispánico apenas lo estamos conociendo y por una exposición que fue muy interesante en el ya desaparecido Museo Tecnológico, era sobre los últimos hallazgos de Teotihuacán. Tuve oportunidad de platicar con la antropóloga que estaba dirigiendo los trabajos y descubrimos cómo era la vida cotidiana. Ellos descubrieron cómo era la vida cotidiana de los habitantes de Teotihuacán, de la clase trabajadora de Teotihuacán, que no nos imaginamos. Pensamos siempre en los grandes centros ceremoniales y que lo esencial de la historia, desde luego, son estos grandes personajes, los sacerdotes, los reyes, pero también la gente común, la gente que trabaja y que convirtió a Teotihuacán en una potencia por el trabajo con la obsidiana. Había talleres de obsidiana que le dieron la prosperidad económica a Teotihuacán y eso apenas lo estamos descubriendo. Quien se dedique a esto tiene que ser muy cuidadoso y no aceptar primeras versiones. Recuerdo un famoso historiador, tiene mucho prestigio, pero da algunas versiones de la historia que tiene uno que cuestionar. Él decía, no digo nombres, no tiene caso, pero él decía que en sus últimos años Villa, el general Villa, tuvo una tienda de raya en Canutillo y sembraba la idea, bueno, pues entonces Villa se convirtió en un hacendado y igual que los porfiristas, no, revisa uno los documentos, porque además están los testimonios del profesor Coello, que fue director de la escuela de Canutillo, y explica que Villa solventaba la escuela, les pagaba a los niños los útiles y los invitaba, pagaba a los papás para que los niños pudieran ir, porque los niños ayudaban en el trabajo del campo, apoyaba a los profesores, le pidió al presidente de la huerta que les aumentara el sueldo, y Piñón Carvajal, que es otro testimonio, que era su entenado, explicaba que no había tienda de raya, era más bien una tienda de consumo, fue una precursora de las futuras tiendas de consumo donde el trabajador compra al costo o muy barato para que le rinda más el salario. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que quien se dedica al periodismo cultural no tiene que aceptar de inmediato la primera versión que se le da, aunque sea muy famoso aquel que la está emitiendo, ¿no? Y así estamos llenos de errores. Por ejemplo,
otro caso de la historia de México. Tenemos la idea de que la guerra con Estados Unidos comenzó en 1847, cuando ellos entran por la frontera, la actual frontera norte. En realidad empezó antes, ellos ya habían tomado prácticamente todos los territorios del norte, porque ellos tenían una armada de guerra y pudieron bloquear los puertos mexicanos del Pacífico en California. Esto lo explica la doctora Galeana, la historiadora, y es un aspecto que casi no se conoce. Entonces debe uno de buscar los entrevistados que tengan la información y que nos permitan profundizar en los hechos, ¿no? Y no siempre se hace. Recuerdo un periódico muy prestigioso publica una contraportada diciendo que en plena Edad Media hubo una intensa cacería de brujas, del siglo XVI del siglo XV al XVII. Y desde luego ya para el siglo XVII pues ya no existía la Edad Media, ya era lo que se consideraba la Edad Moderna. Es un error grave. Y uno tiene que estar siempre muy al tanto de estas versiones para no desinformar al público, ¿no? Y eso en el arte pasa mucho también. Claro. Sí, bueno, lo que implica una investigación a profundidad, ¿no? Para realmente hacer tu artículo, ¿no? Ujú. Mm, digamos, tomar fuentes, pues como mencionabas, pues avaladas o fidedignas, pero pues también llegar a cuestionar también a veces esas fuentes, ¿no? Sí, Sino que llevar a más profundidad aún, o tener muchísimas más fuentes que avalen, ¿no? Todo lo demás, ¿no? O el testimonio de una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está como pues la observación que hace Amael con respecto al periodismo cultural. Y bueno, el periodismo de cualquier tipo, cualquier sí. investigación, pues ya sabemos que es necesario hacer la profundidad y con documentación, ¿no? Bueno, sobre todo yo creo que esto va mucho pues para ahora los chicos, ¿no? Que hacen sus Ujú. investigaciones y que seguramente te has topado, Amael, tú como docente, ¿no? De universidad, que pues bueno, hay muchas investigaciones que se quieren luego hacer así como al ras, ¿no? Y con observación de internet que pues no sabemos a veces si es fidedigna o no. Hay que irse a las fuentes, hay que estar indagando, ¿no? ¿Cómo ves, Amael? Sí, ahora casi como por reflejo, el estudiante ante alguna pregunta, alguna duda, de inmediato toma su teléfono inteligente y empieza a Ujú, buscar en los motores de búsqueda y aparece ahí casi siempre la información un poquito sesgada por esto que llaman los algoritmos. Entonces ujú, le dan preferencia a la información más buscada y es más difícil encontrar la información más fidedigna. claro. Entonces, el estudiante a veces se va a las fuentes que aparecen de inmediato, se basa en ello, pero con un poquito más de cuidado pudiera aprovechar mejor esas posibilidades. Y si tiene de primera mano, si tiene a su alcance la experiencia directa, puede resultar mucho más enriquecedora. Un estudiante que vive, supongamos, en Naucalpan, en lugar de buscar en teléfono algo acerca del acueducto de los Remedios, pues que vaya al acueducto de los Remedios y que lo conozca por sí mismo, Claro. que lo recorra, que tome fotografías Ujú, y yo creo que la experiencia va a ser más interesante. Ya después puede investigar de dónde surgió este acueducto, por qué se construyó y buscar información que sea original, que sea exclusiva, que no sea repetir lo que aparece constantemente en los buscadores o peor, en las redes sociales, donde ujú, se pelea la gente todo el tiempo y a veces con versiones que están muy alejadas de la realidad. Entonces, hay que recuperar esta experiencia directa, el aprovechar las fuentes y tener siempre la inquietud de que nuestra información sea original, no repetir lo mismo que todo el mundo busca, ¿verdad? ujú, claro. ¿Tú has visto, Amael, alguna cuestión con los estudiantes de universidad en estas últimas generaciones? Como que, no sé, digo, tú por tu experiencia has notado que la investigación se ha, digamos, complicado más, precisamente por esta cuestión de a veces no tener como un sentido formativo de ser muy profesional o de precisamente querer sacar la información como más a la mano. ¿Tú cómo ves qué está pasando con respecto a la investigación
en este sentido, Amael, digo, tú como docente, ¿no? Sí, hay gente siempre muy brillante en cada generación Ujú, que lo sorprende a uno con su capacidad de análisis. Vemos, por ejemplo, vemos un ejemplo de reportaje y de inmediato se pone a ver, bueno, esto a esta persona en un país africano le costó $400, un par de zapatos de lujo, nada más porque los deseaba. ¿Cuánto es en moneda nacional y cuánto gana una persona ahí de promedio al mes? Para ir contextualizando todo y lo hace por su propia iniciativa, lo ujú, cual implica que tiene la vocación y la inquietud, no nada más de mantener el dato aislado, sino de contextualizarlo. Entonces sí, hay ese ujú, tipo de estudiante y hay el estudiante que viene con algunos problemas de formación, por ejemplo, de la comprensión de lectura, y que le cuesta un poco de trabajo hacer la lectura crítica, porque no se lo pidieron, le pidieron que fuera una lectura literal o una lectura meramente informativa, pero ujú, no con la capacidad de poner en cuestión aquello que está obteniendo. claro. Y algunos tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Hay de todo. Sí, sí, hay como todo niveles y niveles, ¿no? En todo lo que hacemos y en los estudiantes, ¿no? También. Mm. Pero bueno, a mí me llama la atención, entonces, ¿cómo ves tú también, Amael, el periodismo cultural en nuestro país? Digamos, las generaciones nuevas, ¿tú has notado que le están buscando, está viendo un auge o al revés, está desapareciendo? ¿Cómo ves tú la situación general, ¿no? A lo mejor en México o en la Ciudad de México, en este sentido. Sí, y yo creo que es un fenómeno no nada más de México, sino del mundo, que se están privilegiando algunos temas, que se dejan de lado algunas informaciones que pudieran resultar muy enriquecedoras, muy interesantes, y se abocan a aceptar como verdadero aquello que proviene esencialmente de los países centrales, las antiguas potencias. Ujú, Hay investigadores que han puesto esto en duda, dicen, bueno, es un poquito curioso que los países europeos quieran enseñarles a los países del sudeste asiático acerca de China, cuando tienen milenios de convivir con China, de comerciar, de tener guerras, de todo. Es muy pretencioso por parte de los occidentales pretender enseñarles, digamos, a los coreanos algo acerca de China. Pues estaría un poco difícil. De ujú, luego le van a querer enseñar también a los chinos sobre China, pues resulta un poquito curioso, ¿no? ujú. Es un poquito curioso, pero sí hay a veces un eurocentrismo en el enfoque que tiene el periodismo cultural en México a veces y también yo diría en en ciertos países del mundo occidental. Francia pues tuvo una gran tradición cultural, tiene mucho que aportar, pero quizá tendríamos que ver más allá de esto y buscar otras fuentes. Hay países que son milenarios, que son antiquísimos y que tal vez nos pudieran dar otra información. No podemos negar que hasta cierto punto formamos parte de la cultura occidental, pero no exclusivamente de la cultura occidental. Está también todo el mundo prehispánico. Hay muchas culturas que son muy ricas en el mundo y de las que podemos aprender y quitarnos a veces un poco los prejuicios contra ciertas culturas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y a veces, bueno, notamos que hay muchas investigaciones a veces sobre artistas europeos, artistas de otros lugares, ¿no? De otros países. Y claro que hay investigaciones sobre artistas de nuestro país, pero a veces no hay tanto interés por nuestro país, ¿no? Hay muchísimos artistas, por ejemplo, tan solo hablando de artistas de cualquier disciplina, no me refiero nada más a artistas plásticos, ¿no? Donde pues las historias y sus vidas pues quedan
no olvidadas, pero me refiero a que no hay una documentación como tal, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, yo desde mi punto de vista veo que falta mucho este interés por precisamente preservar, ¿no? Obviamente está el Instituto de Investigaciones Estéticas, ya hay muchos institutos, pero pues muchos están centralizados también, ¿no? En la Ciudad de México. Yo, por ejemplo, que estoy Sí, acá en Tijuana, pues sí hay investigaciones, obviamente, pero me refiero a que sí es un tema muy, muy amplio y que da para muchísimo y que creo que se está quedando un poco corto con las personas interesadas en hacerlo, ¿no? Amael, o ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves? es que, por ejemplo, eso pasa con artistas mexicanos y artistas latinoamericanos que son desconocidos. Había un muy importante dibujante, caricaturista, ilustrador, que fue José Carlos de Brito Mm, Cuña, que ujú, fue un muy importante ilustrador ujú, latinoamericano. Él era de Río de Janeiro. Y si uno busca, va a encontrarse con unas portadas maravillosas, Art Nouveau y Art Deco, para un periódico, un semanario que se llamaba Para Todos, en Río de Janeiro en los años 20, y uno se sorprende. Y esto lo hacía este hombre sin computadoras, ujú, ¿sí? A mano, ujú, todo. ujú, Era prodigioso. Y no se le conoce, es desconocido. Hay también una serie de excelentes artistas caricaturistas estadounidenses, Ethel Hayes, por ejemplo, Faye King, entre otras, que hicieron época en los años 20 en los Estados Unidos y las desconocemos. Cultivaron la caricatura, la historieta, el diseño de juguetes, y en México no se les conoce. Hubo algunas caricaturistas mexicanas muy interesantes, una ya fallecida que era Joaquín Velasco JB, que realizó algo muy original, muy interesante en los años 80, que era la televisión de Marte, TV Marte, y era un noticiero marciano donde criticaban la situación en la Tierra, ¿no? Decía el conductor, por ejemplo, la epidemia de cólera llegó a la Casa Blanca, ¿no? Y uno veía a George Bush padre en la Casa Blanca colérico ordenando que bombardearan a otro país, ¿no? Entonces, la ujú, ujú, epidemia de cólera. Todos estos personajes, eh, otro era Jesús Martínez Carrión, que fue un caricaturista muy importante de comienzos del siglo XX que dirigía El Colmillo Público. Y en El Colmillo Público él denunció al porfirismo, fue muy crítico y eso le costó la cárcel, va a morir al salir de la cárcel de Belén en 1906, no hay una calle con su nombre, ujú, no hay un monumento, y la gente lo ha olvidado. Dicen, bueno, es que se cree que solo Posada fue importante, no. ujú, ujú, Hubo, hubo otras figuras claro. y hay que rescatarlas, ¿no? Sí, pues ahí está también un llamado, ¿no, Amael, para los que nos estén viendo y que quieran empezar con el periodismo cultural o que ya lo estén haciendo para que pues obviamente vean la amplitud que hay y pues hay muchísimo que investigar, muchísimo que documentar, ¿no? Ahorita mencionabas esto de bueno, de la caricatura, Mael, y bueno, para que el público también sepa un poquito más, ahorita les voy a compartir algunas imágenes precisamente que tú haces caricatura, ¿no? Y también das una clase precisamente Ujú. también de caricatura política, ¿no? ¿Nos quieres platicar un poquito más de cómo empiezas en este mundo de la caricatura y qué es lo que, los temas que abordas y lo que tú nos quieras hablar precisamente sobre lo que haces? Sí, he hecho caricatura, digamos, de tiempo incompleto, ¿no? En algunas ocasiones, porque siendo adolescente, pues tuve la oportunidad de ver la obra de Ríos, Eduardo del Mm, Río, que ujú, fue muy importante para varias generaciones, porque dibujaba de una manera muy imperfecta, y él lo sabía, pero muy graciosa. Y aprovechaba la caricatura para crear eh, una fórmula didáctica para explicar situaciones históricas, culturales y demás ujú, con la historieta de la caricatura. Y ujú, pues me dijo, esto me gusta, me gustaría hacer esto. Y sí tuve oportunidad de hacerlo para temas de salud, sobre todo para la desaparecida, era el Instituto del Consumidor que ya desapareció. Ahí tuve eh, hice algunas historietas infantiles que eran de una hormiguita, la hormiguita Valentina,
y después El Mago Garabato para los niños, explicando temas didácticos. Fue muy divertido, me gustó mucho. Después, para un importante laboratorio, patrocinó otros temas de salud, muchos años después. Era El Protector, que era explicar sobre los problemas cardiometabólicos que padecemos en México, ¿no? Y Mm, era Influjo de Ríos, entonces eso yo lo reconozco. Creo que Ríos mismo sabía que no dibujaba bien, que era eh, un dibujo ingenuo, pero eso le confería gracia. Y hoy hay herederos de ese estilo que lo siguen haciendo muy bien. Era Isaura, era una académica del Politécnico que dibujaba la ciencia en cuadritos. Fue de las últimas que hizo ese esfuerzo antes de la pandemia en la revista de divulgación del Politécnico. Fue muy interesante, llena de humor, muy sencillo, muy divertido. Y a mí me sigue gustando esto. En Desinformémonos tuve oportunidad de hacer caricatura política también. Eh, es un compromiso tremendo porque tiene uno que informarse. ujú. No es la caricatura que simplemente cuenta un chiste sobre los hechos, ¿no? Eh, Eso lo hacen los memes con mucha frecuencia, pero la caricatura implica cierta calidad artística, cierta capacidad de análisis, investigación. Es un género de opinión y como tal se tiene que entender de una manera muy seria. Claro. Bueno, que eres docente precisamente de caricatura política, Amael, ¿qué es lo que se necesita para iniciar en la caricatura política? Bueno, ahorita mencionabas que hay que investigar, bueno, hay que pues dibujar, ¿no? Como decías, a lo mejor no necesariamente ser un experto en dibujo realista, porque la caricatura es otro género, ¿no? Del dibujo, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé, ¿qué es lo que tú les dices a los chicos en la clase que das? ¿Cómo comenzar o sobre todo por algunas personas que sí nos están viendo y les interesa, ¿no? También el tema. Bueno, hay un ya desaparecido también caricaturista catalán que firmaba como Pasteca, Iván Tubau, decía que el sentido del humor es esencial para el hecho mismo de ser caricaturista. Quien no tenga sentido del humor no sería caricaturista, sino solo autor de retratos exagerados y crueles. Mm, Uno ve, por ejemplo, las caricaturas de García Cabral, de personajes famosos como Jorge Negrete, Agustín Lara, y de inmediato lo ve y se muere de risa porque una de las virtudes de la caricatura en términos artísticos es que sintetiza los rasgos principales y los enfatiza, no más que exagerar, los enfatiza con sentido del humor. Y al verlos uno se ríe porque reconoce uno al personaje y reconoce uno los rasgos. Y esto se pone al servicio después ya de una actitud crítica. Se retrata al personaje físicamente, pero también psicológicamente. Esto consiste muchas veces en desenmascarar al personaje que tal vez no es tan bueno como nos dicen que es, o no tan brillante como nos dicen que es, o sus acciones no son tan buenas para la comunidad como la propaganda lo afirme. Entonces se requiere este don del sentido del humor y también la capacidad para penetrar en los hechos y no aceptar como verdadero lo que se dice a través de los medios formales. eh, la caricatura a veces tiene que recurrir también a la melancolía, ¿no? A lo que ya no es tan humorístico, porque hay situaciones que no admiten el sentido del humor. Eh, y recordemos, por ejemplo, hubo un caricaturista, él era de Galilea, era palestino, Nayi al-Ali, y sus caricaturas son siempre melancólicas porque relata la situación de su pueblo. Casi siempre están en la noche, casi siempre es en la noche, y aparecía un niño que se fungía como un testigo de los hechos. Andala, si no recuerdo mal, se llamaba este niño. Y es otro tipo de caricatura, mucho menos divertida tal vez, pero muy necesaria. Y no hace mucho vi una caricatura china donde están tres niños en el podio olímpico, pero todos están en el mismo nivel.
no están en el uno, el 2 y el 3, sino que están distribuidos de tal manera que los tres son ganadores y son niños de diferentes etnias, de diferentes regiones del planeta y se están dando las manos y están felices. Y es una caricatura que no aplica tanto el sentido del humor, Ujú, sí el optimismo y sí la sensibilidad. Y lo pone uno a pensar, ¿no? Y claro. es muy interesante. Es un universo. Entonces cada quien tiene que encontrar su camino y tiene que encontrar su estilo. Y hay afortunadamente algunos libros. Había un muy importante artista plástico ilustrador que era Loomis, Omis, Ujú, estadounidense, y hay una serie de libros que ahora son de libre acceso por internet sobre cómo dibujar caricaturas, ilustrar. Diviértase con un lápiz, se llamaba uno de sus libros. Y resulta muy práctico, ¿no? También hay, ahora veo que usan mucho sistemas electrónicos, pero lo ideal es siempre que exista el trazo de la mano humana y que ya después esto se puede combinar con los recursos electrónicos que ahora existen, ¿no? claro, claro. Sí, digamos, hacer tu dibujo a mano alzada y después puedes digitalizarlo, ¿no? También, Ujú. claro. Sí, Sí, también no está peleado el uso de la tecnología, pero sí, siempre esta cuestión, ¿no? Del papel, de la tinta. Bueno, sí. ya sabemos que toda esa situación manual implica todos otros procesos creativos, ¿no? También para Ujú. desarrollar la imagen, o en este caso, el proyecto, ¿no? Ujú. Amael, ¿tú cómo ves la situación precisamente de la caricatura en nuestro país actualmente? Y bueno, y sobre todo esta caricatura cultural, tú que estás ahora sí que tan empapado del tema, ¿cómo ves si hay periódicos que lo estén como implementando más o también es algo que está desapareciendo? No, yo veo que sigue existiendo una caricatura muy vigorosa Ujú, en la política y en otros ámbitos, y hay caricaturistas que haciendo caricatura política también abordan temas culturales y abordan temas deportivos, no sé. ujú, Recuerdo a eh, Signe Wilkinson, es una caricaturista de Texas y tiene caricaturas que no nada más van contra los políticos, gente como Trump y demás, ¿no? Sino también contra personajes de la farándula, estas supuestas generosidades de las estrellas de la canción como Madonna o como Brad Pitt y demás de Hollywood. ujú, Y también son objeto de crítica para ella, ¿no? Y está muy bien. Y en México tenemos a los caricaturistas que ven su trabajo casi como una militancia, ¿no? Tienen una ideología y apoyan esa ideología a través de sus caricaturas. Y hay otros que siguen teniendo una ideología, son de izquierdas incluso, pero no dejan de criticar lo que consideran que está equivocado en las autoridades. El caso de Patricio, por ejemplo, ¿no? Él critica a todo el mundo y aplica el sentido del humor, y eso lo hace muy bueno. Rapé, entre otros caricaturistas, lo, lo consiguen. La cultura se ha quedado un poco fuera de la caricatura. Existió hace años un personaje que era el gato culto. Existían algunos otros intentos. Esto que decíamos de JB, que la televisión de Marte, que también abordaba temas culturales. Y tal vez hace falta recuperar esto porque la cultura también es un tema. Alguna vez lo hicimos también, yo hice caricaturas sobre el ámbito cultural ujú, en el desaparecido, ahora es digital, pero en aquel entonces era impreso el periódico El Día, en la sección de cultura que dirigía el poeta chapánico Roberto López Moreno, y se llamaba La Élite, y ahí criticábamos a la intelectualidad, ¿no? Que también es objeto de crítica, también se le debe criticar aunque ellos sean los críticos de la sociedad, pues no están exentos también de ser criticados, también son criticables. Y creo que se tiene que criticar también a través de la caricatura lo que a veces nos quieren imponer como arte, que no siempre lo es. ujú, Yo he visto algunos caricaturistas de otras latitudes de Estados Unidos que sí se animan a criticar lo que se considera oficialmente como arte ujú. contemporáneo. Entonces, creo que sí, es una tarea que está pendiente y que se tiene que emprender.
Claro. ¿Y qué crees que se necesite? Porque bueno, ahorita mencionabas algunos caricaturistas que retoman estos personajes famosos que todo el mundo reconoce, ¿no? Pero a lo mejor si nos vamos a pensar en la cultura, ¿no? Pues no sé si alguien pudiera reconocer el rostro de algún artista famoso en la ¿no? actualidad, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Conoces al futbolista, conoces pues, al deportista, pero a lo mejor reconoces a lo mejor algunas piezas artísticas, pero no como tal a la persona, ¿no? O Mm. a lo mejor tampoco a las piezas artísticas, desgraciadamente, ¿no? No sé si esto haga que también no se puedan retomar algunos puntos como para enganchar con el público. ¿Tú crees que vaya por ahí? O no, para nada. Posiblemente, a lo mejor va a ser alguien dibuja una caricatura, vamos a suponer, de alguien que ya murió, vamos a suponer, de Neri Campobello, y uno ve la estampa y no sabe quién es, Ujú, y no le va a parecer graciosa ni nada por el estilo porque no la reconoce. ujú, Y, y esto pasa también con artistas de hoy. Tendríamos que hacer una labor, tendría que asumirse que se tiene que ir tal vez un poco cuesta arriba y criticar no necesariamente las personalidades, pero sí los actos, ujú, las políticas culturales. Alguna vez hice una, acaba de surgir el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fue para un periódico capitalino, ujú, y se me ocurrió que las crestas que tenía un dinosaurio se parecían mucho al símbolo del Conaculta, entonces mm, repetí el símbolo del Conaculta y dibujé el dinosaurio. Y en el periódico les pareció divertidísimo. Dijeron, está muy buena tu caricatura del dinosaurio, pero no se va a poder publicar, nos la censuraron. Bueno, era, ah, sí. eso fue hace muchos años, sí, eso fue hace muchos años. Bueno, sí, Pero sí sí. hay mucho que criticar, ha habido errores en la conducción cultural y se tiene que criticar porque no está bien. Por ejemplo, eso lo escribí como columna, no, no fue caricatura, fue columna. Se organiza una exposición en homenaje a Emiliano Zapata y resulta un anti-homenaje. Entonces la columna se tituló Cómo echar a perder o cómo arruinar un centenario, Mm, porque era el centenario de Zapata y en lugar de que se hablara de Zapata, se habló del escándalo y ya pasó a segundo término el supuesto homenaje. Y fue un error de las autoridades culturales, cometieron un error muy grave y hay que decirlo. Y la caricatura también tendría que cuestionar eso, pero a veces también es miedo, ¿no? También hay quien tiene miedo a no ser políticamente correcto. Bueno, van a decir que no soy progresista o ujú, que ya me cambié de bando. No, por eso pienso en Patricio. Nadie se atreve a decir que él es eh, de derechas ni nada, porque está criticando a las izquierdas desde las izquierdas, pienso yo, que fue lo que hizo una famosa caricaturista francesa, Bretécher, desde la izquierda criticó a las izquierdas francesas y lo hizo muy bien. Se enojaron mucho con ella, pero no podemos decir no es cierto lo que está diciendo. Tenía toda la razón en su crítica a la izquierda francesa, pero no desde el punto de vista de las derechas, sino desde el punto de vista de la izquierda. Le está claro. diciendo, somos incongruentes, Ujú, incoherentes y no estamos cumpliendo nuestro supuesto ideal. Y eso nos hace mucha falta. claro. Muchas gracias, Amael, por tus comentarios. Y bueno, ahorita mencionabas sobre esta exposición de Zapata, ¿no? Y creo que a lo mejor sería un buen momento para compartir al público algunas de tus pinturas, ¿no? Porque bueno, además Sí, de ser caricaturista, periodista, bueno, también pintas, ¿no? Entonces, bueno, voy a sí. compartir aquí algunas precisamente imágenes de unas piezas precisamente relacionadas, ¿no? Y de una exposición, ¿no? Ujú. De Villa, me parece. Bueno, ahorita se los voy a Sí, publicar si no me equivoco. Ajá. No sé si nos sí, quieres platicar también de esta fase tuya, Mael, de la pintura, ¿no? Esta relación tuya con la pintura. sí. Bueno, no termino nunca de aprender. Eh, Fue un homenaje a Villa por su centenario luctuoso y lo comenzamos aquí en las casas de cultura de la Gustavo Amadero. En la Casa de Cultura José María Velasco, que está por Insurgentes Norte, Ujú, y es una pequeña casa de cultura, Capultitlán, pero que es muy entusiasta la gente de ahí y
presentamos obras en dibujo con tinta, con también acuarela, acrílico, que trataba de mostrar diferentes aspectos de la gente que participó en aquel movimiento. Hay un pequeño homenaje a Nelly Campobello, que tiene un relato en su famoso libro de Las manos de mamá, que es el relato de los chihuahuenses, la gente de Chihuahua, en la época en que los villistas están resistiendo, después de las derrotas en el Bajío, están resistiendo la ocupación de sus enemigos. Y un hecho histórico que es interesante es que en su peor momento, cuando a Villa lo buscaban sus enemigos, los constitucionalistas, los estadounidenses, la gente no lo entregó, no reveló dónde estaba, y no lo entregó, lo cual quiere decir que conservaba el consenso en una parte, por lo menos, de la población de Chihuahua. Y Nelly Campodillo nos cuenta esas historias con personajes que existieron y que están olvidados. Entonces, ponemos, por ejemplo, a un capitán, un joven capitán, eran muy jovencitos, capitanes de 21 o 22 años, fallecieron en aquellas luchas, la persecución de Villa por las fuerzas del general Pershing, que ellos mandaron aviones, también es increíble, pero es uno de los primeros usos militares del avión contra este rebelde mexicano, ¿no? Y otras obras muestran el ferrocarril, la humareda del ferrocarril y los centauros, que fueron tan famosos los dorados y esta gente que fue muy valiente y con quien tenemos una deuda. Entonces es un homenaje, un reconocimiento, tratando de hacer una obra que reconozca su valor y su sacrificio. Fue gente que se sacrificó Ujú. y que en muchos casos no vieron los frutos de su esfuerzo y muchos ahora lo estamos disfrutando. Es cierto, ¿no? Claro. Sí, eso es curioso luego de la historia, ¿no? Que como nos toca a lo mejor nacer en otra época, ¿no? Ya no vislumbramos, ¿no? Todo lo que había detrás y que le debemos nuestro modo de vida precisamente a muchos hechos del pasado, ¿no? También. Entonces, Mm. este homenaje, bueno, este y muchos otros homenajes, pues son importantes precisamente para preservar esa historia, ¿no? Además, pues obviamente tan importante para nuestro país y también me parece muy interesante cómo involucras precisamente a otras generaciones, ¿no? Porque veo que también en esta Casa de Cultura, de Cultura, perdón, no sé si fue también, se involucraron otras personas en las pinturas, en la realización de las pinturas, ¿no? Entonces supongo que hablar de Villa, contar, y bueno, tú que tienes también además tanta información, pues de anécdotas tal vez, y involucrar precisamente a todo el público, desde los chicos, ¿no? Hasta los adultos, y ver con otra visión a estos personajes también. Y recalcar la importancia, ¿no? De recordar nuestra historia. Y es muy alentador porque se acerca gente muy joven, Ujú, gente ya incluso de generaciones mayores a las de uno, y pregunta y comenta y comparte sus opiniones. Sí, así que creo que es una labor modesta, pero que vale la pena, ¿no? Y voy a tratar de continuar con esta labor ya en otras casas de cultura, en este nivel de las casas de cultura, porque tal vez aquí se está refugiando también la posibilidad de hacer estas artes. ujú. Ujú. Claro, claro. ¿Tú bueno, cómo ves esta cuestión que abre el arte precisamente, Amael, para hablar sobre estos temas, ¿no? Hay muchas maneras de abordar un tema, ¿no? En este caso, si tomas como un personaje, a un personaje como Villa, ¿no? Pueden ser conferencias, pueden ser ponencias, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué diferencia ves tú precisamente en el resultado que es a través del arte, ¿no? De abordar la vida de un personaje a través del arte, a través de la creación, a través de una pintura, ¿no? Y todo lo que conlleva precisamente al resultado final, que es la pintura, ¿no? Pero ¿cómo ves sientes que hay que hay otro aporte, que hay otra manera de conectar para el público con este personaje en este caso o con cualquiera de estos temas? ¿Cómo ves? Creo que interviene aquí
la memoria que todavía se conserva en muchas comunidades. eh, Interviene el esfuerzo de investigadores, gente, por ejemplo, un médico de allá de Chihuahua, Rubén Osorio, se dio a la tarea de encontrar sobrevivientes de la revolución, entrevistarlos y obtener sus testimonios, y son muy valiosos. Ujú. Y gracias a su esfuerzo, hoy tenemos entrevistas con Francisco Piñón Carvajal, quien dirigía la tienda de la hacienda de Canutillo. Entrevistó a doña Luz Corral, que era viuda de Villa, y dio su versión de los hechos. Eso es muy valioso, ¿no? La taquimecanógrafa Soledad Armendáriz de Orduño, que trabajó en el despacho de Villa en Chihuahua y que presenció hechos históricos y que nos da su versión. Y todo eso se rescató gracias al esfuerzo de alguien que no era historiador con la formación de historiador, sino médico, pero que estaba en la Sociedad Histórica de Chihuahua y ahí conoció a Piñón Carvajal. Entonces está ese esfuerzo documental que a veces no hace el historiador del centro, ¿no? Porque está muy lejos de aquellas fuentes. Y está el esfuerzo también de recuperar los relatos de quienes vivieron todo aquello en su momento y también de pues, el homenaje a través de la plástica, ¿no? De las artes. Creo que es un esfuerzo que también está hasta cierto punto pendiente. En el caso de Villa, como no estaba reconocido en la época de los grandes muralistas, prácticamente no hay ningún mural donde él aparezca como protagonista. Aparece como personaje de reparto en un mural de Diego Rivera entre mucha gente, entre una muchedumbre, y como si no fuera tan importante. Y ya después sí se empezaron a pintar obras un poco más centradas en este personaje. Pero creo que ahí había que pensar también en la gente común, en el movimiento, más que en desde luego el caudillo popular, pero también la gente común que formó parte de ese movimiento y recuperarla y rendirle homenajes también a través de la plástica, que eso lo hizo Orozco mucho, ¿no? José Clemente Orozco, en sus murales, donde vemos a las soldaderas, a los soldados de infantería, los caídos, que nos muestra un fenómeno universal que es terrible, que es la guerra, pero en la manifestación mexicana, en la revolución. Y gracias a su vigor plástico, podemos hacernos una idea de lo que significó todo aquello y de lo que significa para nosotros. Claro. Y bueno, obviamente la importancia de tener más proyectos pues de este tipo, ¿no, Amael? Sobre todo también, Sí, digo, siempre pienso en obviamente todo público, ¿no? Pero como que también es mucho el interés porque los chicos, ¿no? Pues se involucren en estos temas, ¿no? Que no dejen así como que la historia de México, ya sabes, así de que, ay, me toca historia, ¿no? Ya sabes, sí, así de que pues no se entiende nada, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Y además que como está a lo mejor tan lejano, este sentir de un México tan lejano, ¿no? Que pues sí, realmente está aquí a la vuelta de la esquina, pero bueno, tiene esa sensación de que, ay, eso ya pasó hace mucho, ya que me interesa, ¿no? Para estas generaciones involucrarse precisamente y llegarles, como dices, a lo mejor a través de la plástica, a través de un proyecto, llegarles a través de otro tipo de cuestiones, a lo mejor un poco más atractivas para ellos, ujú, pero que finalmente que les llegue, ¿no? Entonces, bueno, por eso veo tan sí, interesante y tan importante este proyecto que hiciste aquí con el tema de Villa en esta ocasión. Y sí, pues, ujú, sí, sí, hay Amael. muchos ejemplos. Pienso, por ejemplo, esto tan interesante, a veces la novela de aventuras, a veces la novela gráfica, no sé, puede interesar a la gente en aquellos temas y que no los sienta tan lejanos, tan extraños, porque la verdad no son tan lejanos, ni los romanos están tan lejanos de nosotros, seguimos, todavía seguimos viviendo las consecuencias del Imperio Romano en nuestros días, ¿no? Correcto. Entonces, pasamos, por ejemplo, por el
acueducto este de los Remedios en Naucalpan, y esa es una consecuencia del Imperio Romano, porque si Virgilio, el poeta, pasara por ahí, diría, pues, ¿en qué parte del imperio estamos? ¿No? Diría inmediato, pues, ¿por qué? Pues este acueducto romano, bueno, lo hicieron los españoles, ¿quiénes? Los hispanos, ah, bueno, sí, pero este acueducto romano, no sé, sí, y todavía está ahí. Y las cúpulas de nuestras iglesias que tienen revestidas de azulejos como las mezquitas del Islam, por ejemplo, ¿no? Es un influjo muy claro del Islam en la arquitectura mexicana y no es tan lejano Así también. es. Sí, sí, esta importancia de saber que lo que somos ahorita es por todo lo que ha sucedido con anterioridad, ¿no? Y que somos una mezcla de todo Sí, eso, de toda esa historia, ¿no? Y bueno, ahí está la sí. importancia de los chicos, de la historia precisamente, ¿no? Amael, ¿y cómo, me gustaría preguntarte, Amael, qué sigue en tus proyectos? Para también invitar al público a que, bueno, aquí en pantalla les compartí tu correo en caso de que quieran alguien del público acercarse a ti, preguntarte algo sobre algún artículo, qué sé yo, lo que quieran, aquí está tu correo. Pero bueno, para estar como al pendientes de si vas a tener algún otro proyecto similar, dónde puede el público ver algunas de tus publicaciones o cómo buscarlas. No sé si nos quieras dar un poquito más de información. Sí, de hecho, quiero continuar con estas exposiciones plásticas. Ujú, Tuve que detener por muchas circunstancias, entre otras por resolver algunos problemas de documentos y demás, pero lo quiero retomar y sí, con todo gusto yo avisaría cuando hubiera una nueva exposición o cuando tuviéramos ya programada alguna fecha. Desde luego a través del correo electrónico, en la medida de lo posible, con todo gusto vamos a contestar. Tengo en esto de las redes sociales, en el famoso Facebook, tengo una página con mi nombre y a veces comparto algunas actividades. Suelo compartir información de interés social y cultural, pero cuando tengo alguna actividad también suelo avisar para que desee conocerlo y está con mi nombre, Juan Amael Bisuet Olvera, ujú. y con todo gusto compartimos la información y a quien guste preguntar por correo electrónico también, en la medida que el tiempo lo permita, pues también con todo gusto damos la información y compartimos lo que tenemos escrito, publicado. Y tengo también el proyecto de algunos relatos ya de ficción que estoy preparando. Y es alejarse un poco del periodismo, pero sin dejar el periodismo, porque tengo otro proyecto, decía yo, deportivo que estoy trabajando y que hay que retomar, que avisaremos cuando quede ya listo. Perfecto. Bueno, aquí en la caja de comentarios del video les vamos a dejar el enlace al Facebook de Amael para que, bueno, ahí puedan seguirlo y contactar en caso de que quieran hacerlo, ¿no? Em, Sí, Amael, fíjate que, bueno, nos quedan unos pocos minutos de nuestra charla. sí, En estos minutos me gustaría que, pues, tú te dirigieras al público si quieres compartir alguna anécdota, algún consejo, pues, lo que tú gustes, Amael. mm, sí, algo que me pareció una vivencia muy interesante y muy valiosa fue cuando me invitaron a conocer el Museo de Chupícuaro, que eso está en Guanajuato, Mm, y ahí descubrimos que tenían una alfarería bellísima, quizá con 2000 o 3000 años ya, y que vinieron unas investigadoras francesas a obtener toda la información y estaban mandando la información para Francia. Y hablaban con una gran reverencia, con un enorme respeto de aquellas piezas arqueológicas. Y uno desconocía la cultura de Chupícuaro, que es tan antigua, y uno piensa que nada más son las grandes culturas como la teotihuacana, la olmeca, la maya. No, México tiene un gran legado y a lo mejor en nuestra propia región tenemos algo que recuperar o que rescatar, ¿no? Y abrir un poquito los ojos y revalorar todo eso, que a veces algo que nos parece tan sencillo como una capilla, un cementerio,
puede encerrar una gran riqueza artística y cultural, ¿no? Que tenemos que valorar. Tenemos que ver un poquito más los ojos a nuestro alrededor y a veces cosas que parecen no tan lejanas. En Acámbaro tiene una estación de tren de la época porfiriana y tienen todavía algunos de los edificios de la época, una locomotora, y descubrí que quien se encargaba de un pequeño museo de sitio era un belga que se arraigó ahí y se enamoró de lo que quedó de los ferrocarriles y él cuidaba el museo, ahí, así como, no diría por afición, pero por amor. Claro. Y pues nos da una lección a todos, ¿no? De Ujú. cómo este hombre que llegó tan de lejos, de una cultura también tan vieja, sabe valorar lo que tenemos en México. Creo que eso nos hace mucha falta Así también. es. Pues ahí está el consejo de Amael y un llamado precisamente a voltear a ver, ¿no? Pues lo que nos rodea. A ver, como decías, a veces dice uno, bueno, es que a lo mejor aquí no hay edificaciones tan antiguas, tan históricas, ¿no? Todo tiene historia, ¿no? Finalmente, o sea, todo es así, ¿no? Y ahorita como vemos las cosas, pues hace 50 años eran diferentes, ¿no? Y todo va cambiando, Sí, entonces todo eso vale la pena pues documentar, ¿no? Porque pues ujú, ahorita lo vemos de una manera y en 20 años ya está de otra y en 100 peor, ¿no? O sea, diferente. Entonces, sí, pues todo es un acervo histórico y digno de observar, ¿no? Todas esas historias como decías hace rato, ¿no? Del común, ¿no? De la gente común que no necesariamente es el político, ¿no? sí. El personaje importante y que todos, ¿no? Todos tenemos una historia realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la riqueza también, yo creo, Amael, de saber ver, ¿no? O sea, saber, ahora sí que encontrar pues lo valioso en todo, ¿no? Sí. Y pues bueno, a veces sí nos falta un poco de eso, ¿no? ¿Por qué crees que sea, Amael? ¿Por qué será que no nos fijamos mucho así en las cosas que estamos buscando realmente? No, no sé. Quizá porque nos deslumbra lo nuevo, lo que acaba de llegar y que es flamante y que es tecnológico y nos deslumbra mucho. Y a lo mejor no apreciamos algo que no, no será un gran monumento, pero que tiene su historia, que tiene su valía. Pienso, por ejemplo, en las fotografías familiares. Eh, Veo que, por ejemplo, luego en los tianguis de viejo venden fotografías de bodas, de primeras comuniones, y Ujú. uno se pregunta, bueno, todo esto es muy valioso, también es la historia de gente común, y si la vemos, tal vez podamos reconstruir historias, o por lo menos que no se olvide tanto, ¿no? Hay mm, muchas pequeñas historias de ese tipo. Había un escritor, no recuerdo su nombre, un escritor francés con una obra muy interesante, se llama Historias minúsculas, sobre gente común que no se hizo rica, que no se hizo famosa, pero que tiene algo que contar, ¿no? Y eso también es importante, también es valioso, ¿no? La gente común es la verdadera esencia de la historia. Los grandes personajes, así como Napoleón y Julio César, pues son importantes porque eh, van conduciendo a esta gente común, pero la gente común es lo esencial, cómo vive, cómo crece, sus esperanzas, y eso creo que se tiene que valorar. Por eso es tan interesante la crónica y personajes como Ricardo Cortés Tamayo, que describió a la lavandera, al, al cilindrero, al repartidor de cartas, a todos estos personajes, pues nos dejaron un legado y Alberto Beltrán, que hacía los dibujos, nos dejó al señor de los camotes, al barrendero, a la señora que vende elotes, y son parte de esta vida cotidiana y parte de esa historia que todos los días se escribe. Muchas gracias, Amael, por tus comentarios y muchas gracias por venirnos a platicar un rato sobre ti, sobre tu trabajo y sobre precisamente todas estas reflexiones. Le agradecemos mucho al público por haber estado en esta plática, por haberse quedado aquí hasta el final y no perderse ni un solo detalle de esta gran plática que acabamos de tener con Amael Bisuet. Así que los invitamos a que nos sigan y que
pues estén al pendientes de todos los siguientes programas. Ayúdenos de favor a compartir esta plática para que llegue a muchas más personas y pues nos ayuden así a difundir mucho más todo el trabajo artístico, en este caso periodístico, de caricatura, etcétera, que se está haciendo en nuestro país. Y bueno, para que más personas conozcan a Amael Bisueta. Así que muchas gracias. Amael, que tengas un excelente día. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a ti, al público, por ser tan amable de escucharnos y estamos a la orden pues, para compartir lo que nos toque vivir, con todo gusto. Gracias, Amael. Hasta pronto. Hasta pronto.